La vida te ha dotado de múltiples regalos. Algunos de ellos se convertirán en tu verdadero tesoro, mientras que otros los terminarás escondiendo debajo de la cama. Bienvenido a este nuevo episodio de Miel y Limón. Ya sabes que este es tu lugar seguro para hablar de temas de autoconocimiento, de salud mental, de bienestar, pero desde una perspectiva de un soldado raso, en medio de la batalla, luchando, cayendo, equivocándose, pero también aprendiendo a triunfar. Así que bienvenido y espero que este tema también te sea de mucho interés. Te habrás dado cuenta que el tema es obligados a sonreír. Y antes que me diga que yo estoy obligando a alguien a hacer algo y que estoy coartando con su libertad y con todo lo que quieras, momento, no se trata de eso. Quiero referirme a este tema como la oportunidad que nos está dando la vida al mostrarnos su bandeja de circunstancias adversas y negativas que pueden convertirse también en aprendizajes y que también nos va volviendo mejor personas, aunque pareciera que no. Por eso es que he dicho la frase con la que comencé. No nos damos cuenta que eso que nos está dando la vida, disfrazado de dolor, de sufrimiento, de cosas muy malas, te das cuenta de ese valor hasta cuando la misma vida te dice, oye, tienes esta herramienta. ¿Te acuerdas del armario de pócimas el episodio pasado? Lo mismo, puedes ir y buscar. Ahí está tu frasquito. No sabes ni en qué momento la vida te lo guardó ahí. Y de verdad, no se trata de romantizar el dolor, el sufrimiento, las enfermedades. Hay que tomar lo que tenemos tal cual es, que algo nos duele, estás sufriendo por algo, estás sufriendo, no le quites el valor a lo que está sucediendo. Creo que todos tendemos a quitarle un poco el valor a las cosas que nos están ocurriendo, ya sean cosas buenas o cosas malas. Cuando son cosas buenas, nos quitamos el mérito. No hagamos eso. Y cuando son cosas malas, les decimos, es que no es un problema tan grande. No lo quiero comentar porque fulano tiene problemas más grandes que eso y yo estoy llorando por él. Es verdad, no hay que ponerse el papel de víctima porque eso también es algo muy negativo, pero sí podemos utilizar la empatía, el amor que las otras personas nos tienen para salir adelante. Y de esto se trata, porque tampoco es hablar acerca de sonreír en todo momento porque es lo mejor del mundo y que voy a utilizar esto desde una manera hipócrita y me voy a poner una máscara de alegría cuando me estoy muriendo por dentro. No se trata de eso tampoco. A estas alturas, tras haber derramado unos cuantos millones de lágrimas, he ganado el derecho de utilizar este cupón de sonrisa y puedo utilizarlo con quien yo quiera y en el momento que yo quiera. Y te apuesto que probablemente tú también ya te has ganado ese cupón para utilizarlo. Este tema surgió también porque recordé una frase de una canción muy bonita de una cantante mexicana llamada Silvana Estrada. Una de sus primeras canciones decía que la sonrisa es el remedio de los valientes. ¿Y cuánta razón tiene? Es que no es para utilizarlo con hipocresía y como una máscara, sino como un triunfo. Porque cuando las cosas malas aparecen en nuestra vida, tendemos a actuar de la siguiente forma. No todos, pero es lo común. Asumimos que no estamos tristes. Hacemos de caso que no estamos sufriendo lo que estamos sufriendo. Y ponemos esa máscara de felicidad y perfección. Nos metemos en una armadura para que las demás personas no noten ese sufrimiento, la preocupación, otras veces porque no queremos mostrarnos débiles ante los demás. Pero como te decía al inicio, a veces es necesario vernos llorar para que la sanación sea más rápida y no solitaria, que tengas a alguien al lado que te esté apoyando y que te esté cuidando en esos momentos difíciles. Otra forma es que cuando tenemos una dificultad, estamos ante un problema, algo que nos ocupa la cabeza durante el día, durante la noche, no dormimos, nos da insomnio, estamos súper estresados por ese problema. También tendemos a reaccionar de forma agresiva contra las personas que están a nuestro alrededor. Y eso tampoco puede ser. Por eso digo, estas son las salidas fáciles. O pasar llorando todo el tiempo, o volvernos de piedra, o desquitarnos con el primero que se nos atraviese. No sé cuál es tu caso, pero mi caso va más con el primero. Que cuando pasa algo muy duro, mi corazón se vuelve un poquito de piedra. Eso pasó con la pérdida de mi madre, que al final de cuentas no quería afrontar también el dolor. Te voy a hablar más de esto más adelante. Pero esto no es bueno, porque luego, con el paso del tiempo, vas generando costrita encima de todo y cuesta eliminarla. Son cosas que deben ir sanando, poquito a poco. También he leído en redes sociales, en un pequeño párrafo, una frase de un libro que estaba muy chula, y te decía
que las sonrisas más bonitas son de aquellas personas que han sufrido más. Y puede que tenga mucha razón. Viene vinculado a lo que te estoy diciendo. Son más hermosas porque cuesta más darlas. Tengo una pequeña lista de ejemplos de personas a las que les he reconocido como las personas con la sonrisa más bonita del mundo. Te comenté una de ellas en el episodio anterior. Si no lo has escuchado, te invito a que puedas hacerlo más adelante. Pero también tengo una querida vecina, una señora ya de 82 años, que ha enfrentado cosas muy duras, la pérdida de su esposo, creo que es lo que más le duele, de haber estado tanto tiempo juntos y luego perderlo, enfermedades, dolores corporales, dolores crónicos que a veces no la dejan pero ni dormir. No tiene una sonrisa fácil, yo soy la de la sonrisa fácil, ella no es así. Solo sonríe con ciertas personas. Pero ha sido maravilloso ver que su sonrisa, su ánimo, es lo que también me ayuda mucho. Su tiempo, su cariño, también es capaz de darlo. A pesar que se esté muriendo del dolor, aunque no haya dormido nada en la noche anterior. Otra persona que considero con una hermosísima sonrisa es la de mi abuelita. Mi abuelita tiene 97 años y también ha tenido circunstancias muy adversas. Se quedó viuda estando bastante joven y con todos sus hijos chiquitos siguió adelante. Con miles de penurias, problemas, inquietudes, incertidumbres de cómo mantener esa familia tan grande y luego, ya en su vejez, perder a una de sus hijas, que no puedo ni imaginarme el dolor que pudo haber tenido como madre. Ese dolor fue el que me hizo encapsular mi dolor, porque perdió a su hija y yo perdí a mi mamá y yo no quería hacerla sufrir más al verme llorar. Por eso fue que todos esos sentimientos de debilidad, de tristeza, de sufrimiento, traté de aplacarlos durante mucho tiempo. Bloqueé esos sentimientos, traté de no sentirlos. Pero bueno, no voy a hablar mucho de este tema, pero sí te voy a mencionar de quién era la sonrisa más bonita también, la de mi mamá. Para seguir un poco el hilo, he de contarte que cuando salí del colegio y comencé ya en la universidad, elegí una carrera de marketing y publicidad que la verdad que he vivido de una manera poco usual. Resulta que gracias a esta carrera, pero también a mis pasiones por el arte, por ilustrar, por los colores, por las formas, la creatividad, me llevaron también a inventarme, idear un negocio, un emprendimiento en el 2016. Este emprendimiento surgió en un momento bastante crítico. Yo estuve viviendo fuera de mi casa unos 4 años y durante ese tiempo estaba construyendo ya algo de base de vida en la capital y todo bien. Pero surgen muchas circunstancias negativas, adversas y me toca regresarme a mi casa. Me sentí frustrada. Pensé que todo iba a acabar ahí hasta que surgió la idea, ese negocio. Eso me animó, me revitalizó y también con esta idea de negocio participé en una beca que me gané junto con otras personas de mi país y de otras áreas siempre latinoamericanas o del Caribe. Y fue genial, fue magnífico. Con esa beca te pagaban absolutamente todo para ir durante 2 meses a Estados Unidos, te colocaban en un lugar para que pudieras hacer una pasantía de trabajo, que pudieras enterarte cómo se manejaban ese tipo de negocios para que luego se pudiera implementar ya en mi idea de negocio. ¿Qué sucede? Que cuando me estaban dando esa magnífica noticia de que usted ha sido elegida como parte del... Me dan otra noticia. Mi mamá se había puesto un poco mal de salud y no sabíamos qué sucedía. Pero ese mismo día que dieron la respuesta de mi postulación, dieron los resultados del diagnóstico. Tenía cáncer. Tenía mieloma múltiple. Había pasado mucho tiempo con dolores insoportables de la columna y gracias a una insuficiencia renal aguda, descubrieron, al hacer muchos más exámenes, descubrieron que era esto y que tenía 2 fracturas en la columna, un aplastamiento de disco y una lesión en la cadera, lo que le impedía casi caminar. Fue horrible. Le tocó incluso entrar a la UCI, a la unidad de cuidados intensivos, porque se había puesto muy grave. Todos pensábamos que se nos iba, que ya no lo íbamos a tener. Cuando pasó esto, obviamente mi reacción fue: no me importa la beca, no me importa lo que me he ganado, me voy a quedar aquí, es que no la quiero perder. ¿Cómo me voy a ir? Soy hija única, no la puedo abandonar de esta manera. Bueno, cuando pasó a cuidados intermedios, me hizo prometer que iba a ir.
Me hizo prometerle que pasara lo que pasara me iba a ir. Utilizó estas palabras. O sea, hija, no sabes cuántas personas pueden bendecirse a través de lo que haces. Y no sé cuándo vas a tener otra oportunidad como esta. Y te la has ganado. Y la vida sigue. Así que por favor, prométeme que vas. Y yo, con el nudo en la garganta, me tocó decirle que sí iba. Y fui. Con el miedo de no encontrarla al regresar. Yo pensaba, en la vida te pone en punto de cúspide de felicidad en una etapa y la tristeza en otra. Pues no, también se pueden colocar al mismo tiempo. Y decía, ¿cómo es posible que por momentos me siento en la cúspide del más alta del mundo y por otro momento me siento en el agujero más profundo que puede existir? Era horrible. Pues te cuento que terminaron mis 2 meses, fue algo muy bueno, pero cambiando drásticamente de esos ánimos, regresé y encontré a mi mamá. Pero estaba muy mal. Ya estaba en casa, había que tener muchísimos cuidados con ella, no podía ni ir al baño sola, había que ayudarla mucho porque no soportaba el dolor. Sé que esos momentos fueron catastróficos para ella, no podía andar. Había que ayudarle a ducharse entre 2 o 3 personas. Empezó con su tratamiento de quimioterapia, que también la hacía sentir horrible. No era de ingresarla en el hospital durante mucho tiempo, sino que unas cuantas horas con un suero y ponerle una inyección que era carísima y que si no era a través de la seguridad social pues no se lograba. Y los efectos que tenía, eso comenzó a finales del 2016. Así pasamos cierto tiempo, pero recuerdo que es verdad, había momentos que le daban ganas hasta de llorar, de rendirse, porque le dolía muchísimo todo y porque se sentía pésimo, pero sonreía y a veces intentaba caminar normal. Comenzó a abandonar un poco la silla de ruedas a pesar del dolor insoportable que tenía en la columna y hacía todo lo posible para hacer sus cosas. Y yo sé que, por ejemplo, tejer era imposible porque mantener los brazos en posición horizontal impactaba su columna y se le hacía insoportable. Así que imagínense, cosas más difíciles era peor, caminar era peor y lo hacía. Eso era de admirar muchísimo. Y aún así me sonreía y me sacaba la lengua cuando iba pasando enfrente de mí. Yo, lo hacía siempre. Así pasamos 2 años. Yo llevando las ositas, a veces no podía estar mucho tiempo con ella, estaba trabajando con el emprendimiento, con la idea de negocio que se había vuelto realidad y que me llenaba de energía, de alegría. Comencé a dar clases en una universidad, que por cierto, a todos esos chicos de la universidad creo que nunca supieron esto, pero eran mi motor de vida también en esos momentos difíciles. Y era sacrificado, muy sacrificado, pero si mi mamá era capaz de seguir sonriendo en medio de esas circunstancias, yo también tenía que hacerlo. Y así estuvimos hasta el 2018. El cáncer entró en remisión, quedó dormido durante cierto tiempo. Ese año 2018 fue magnífico, pudimos salir, pude volver a estar con ella como una mamá e hija que van a una tienda, al centro comercial juntas, porque llegó un momento que yo pensé que jamás iba a poder hacerlo. Pudimos ir a almorzar juntas, fuimos a comer juntas, a tener esos momentos de madre e hija, hasta que en el 2019 todo se derrumbó. El día de su cumpleaños le diagnosticaron una recaída. Esta vez estaba peor, el cáncer estaba más agresivo, el mieloma múltiple que ataca la médula, al estar presente en el centro de todos los huesos, debilita todo el esqueleto. Ya no tenía 2 fracturas, tenía como 5. Tenía 3 aplastamientos y tenía 2 fracturas de vértebra. Era un verdadero milagro que pudiera seguir caminando. Y el dolor era peor y peor. Recuerdo que el 6 de marzo le ingresamos en el hospital junto a mi tía. Fue caótico. Y a partir de ahí empezó la crisis. Pasó cierto tiempo sin tratamiento ya que tenían que aprobar el nuevo medicamento que era más fuerte y nunca lo lograban. Cuando lo aprobaron, empezaron a colocárselo y había que esperar resultados, pero tenía que estar ingresada siempre en el hospital. Al estar su sistema inmunológico mal, o sea, inmunodepresivo, se enfermó. Se le pegó una bacteria, le dio neumonía y se complicó todo. El medicamento no hacía efecto, los antibióticos no ayudaban, volvió a la insuficiencia renal aguda, tuvieron que hacerle hemodiálisis.
Era horrible, era horrible. Fueron 2 meses así. Tuvieron que moverla de hospital, pasaron a otro donde tenían equipo más avanzado y más completo en caso que la situación se complicara más. Y me acuerdo que a pesar de todo, sonreía y seguía creyendo en la misericordia divina y en la calma, aunque ninguna de las dos en ese momento supiera dónde estaba, aunque la veo claramente. Llegaron los momentos más críticos, entró en crisis respiratoria, estuvo 3 semanas en coma inducida con ventilador para poder respirar de forma artificial. Y quisiera decirte que las cosas mejoraron y quisiera decirte que regresé una vez más a mi casa y me la encontré, pero realmente no pasó. El 21 de abril de ese año 2019 llegó al cielo. Creo que yo ya estaba bastante resignada. Creo que la veíamos tan mal, tan adolorida, tan enferma y con tan poquitas posibilidades de recuperarse. Y solo pedíamos misericordia. Así que cuando ya no estuvo, yo pude respirar en paz. Habíamos hecho todo lo que estaba en nuestras manos, todo lo que podíamos, incluso más. Así que no podíamos navegar ya en contra de la corriente. Y claro, con su pérdida vino una depresión aún más fuerte. El encapsular los sentimientos, las emociones y pretender que todo está bien cuando nada está bien. Intentar no extrañar cuando la que representaba tu familia completa ya no está. Por eso te digo, al final de cuentas no se trata de tomar una sonrisa solo por aparentar. Es encontrar, incluso en la adversidad, motivos para seguir sonriendo. Justo en este momento, mientras grabo, no lo tenía planeado, recordé un poema precioso que ella, esta señora tan fuerte que sonreía y me hacía bromas y me sacaba la lengua, aun cuando no soportaba el dolor, me dedicó a este poema y lo quiero compartir porque probablemente en este momento lo necesites tú. Así que lo leo. Anoche, mientras dormías y la luna llena estaba, de una bonita estrella un angelito bajaba. Con su dulzura se acercó y te envolvió con sus alas. Con sus manitas de luz dejó un mensaje en tu almohada. Te pido que no estés triste, que los problemas ya pasan, que todo lo que te llega siempre deja una enseñanza. ¿Y qué enseñanza me ha dejado a mí? Que siempre se puede seguir sonriendo. Y no como una máscara, como algo falso. Se puede seguir sonriendo con el alma. ¿Qué es lo que te pido a ti también? Que lo hagas de corazón. No negando los problemas, abrazándolo y encontrarás la luz para resolverlo. Tengo la certeza que a pesar de las dificultades y esos golpes tan duros, las dos tenemos motivos para seguir riendo. Yo lo hago aquí, ella allá, pero seguimos riendo juntas. Y por eso es que te lo digo ahora. Nosotros, que la vida nos ha impactado de una u otra manera, estamos obligados a seguir sonriendo. A nosotros que hemos llorado, que hemos derramado tantas lágrimas, que hemos tenido tantas preocupaciones, y no te digo solo en el ámbito de pérdidas personales, sino que también perdiendo un trabajo, perdiendo una oportunidad, viviendo un duelo de separación de una pareja, un duelo tras emigrar por problemas económicos. Cuenta todo. Y si has derramado lágrimas por problemas como esos, estás obligado a seguir sonriendo, con la sinceridad más grande que puede existir, con la sonrisa más pura y más real. Quiero que juntos nos convirtamos en alquimistas, que seamos capaces de transformar el dolor en una sonrisa, en esperanza. Y así como decía el pequeño poema que te he leído, que todo lo que pasa siempre nos deja una enseñanza. ¿Cuál es la tuya? Así que espero que este día, que creo que se ha puesto un poco blue, al escuchar esta confidencia, este mensaje, estas palabras, no te sientas solo, te sientas acompañado y que sepas que mi sonrisa súper sincera también te acompaña. Espero que de verdad al final de este día tengas más miel que limón y más ganas de seguir sonriendo. Te mando un abrazo súper fuerte y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!